examinar esos detalles poco a poco. Ahora, en el Salmo 32, verso 11, esta sería la instrucción del Antiguo Testamento. O sea que es una instrucción dada en ambos testamentos. En el Salmo 32, verso 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahí dice que hay que alegrarnos en Dios y que hay que gozarnos. Y está dirigiéndose a los justos, a los que han sido justificados, a los que han sido perdonados. ¿Sabe cuál es la primera razón por la cual usted tendría que tener gozo? Es porque usted ha sido perdonado. Y si usted ha sido perdonado, usted debería de permanecer con ese gozo todos los días de su vida. Está endeudado, pero está perdonado. No ha comido como ha querido, pero está perdonado. No vive donde quiere, pero está perdonado. Tiene dificultades y hay un montón de situaciones que están fuera de su control. Pero si usted se muere, usted entra en la presencia de Dios porque usted fue justificado gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo eso es un buen argumento para poder tener gozo continuamente. Así que en el Salmo 32, verso 11, se nos habla de alegrarnos en Dios y de gozarnos, los que somos justos, y de cantar con júbilo, con alegría. Todos los que somos rectos de corazón, los que hemos sido perdonados, justificados y caminamos en el temor, caminamos tratando de vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Ahora, hay una razón bien importante que Nehemías menciona en el capítulo 8, verso 11. Es importante comenzar estableciendo la verdad de que el gozarse es una decisión. Usted decide si permanece indiferente. Usted decide si permanece amargado, si permanece resentido, o si usted permanece con gozo. Por ejemplo, usted decide a veces, ocupemos este otro ejemplo, usted decide si reírse de algo que oyó, o dice, no me da risa. ¿Y se ha fijado usted que a veces la gente se ríe de cosas que a usted no le dan risa? Porque simplemente a usted no le da risa. Pero al otro le pareció algo tan cómico, tan gracioso, y decidió reírse. Y sale alguien bien escandaloso y decidió reírse a carcajadas. Y usted se queda viendo así bien raro. ¿Qué les pasa? Porque al final cada uno tomó una decisión. Uno decidió tomar la decisión, uno decidió permanecer indiferente, el otro decidió reírse y unirse más o menos a la celebración, y el otro decidió hacer un gran escándalo. Entonces es una decisión. Esa decisión tiene un trasfondo espiritual que debería de motivarnos a enfocarnos en el gozo siempre. Nehemías capítulo 8, verso 10, en aquel tiempo donde las murallas o los muros de la ciudad de Jerusalén estaban siendo reedificados, y la ciudad que había sido abandonada, cuyas puertas habían sido quemadas y cuyos muros habían sido destruidos, estaba cobrando vida hasta el punto de que existía la posibilidad de que los israelitas pudieran volver de nuevo a la ciudad. Y Nehemías está ahí como gobernador. Han avanzado en ese proyecto de reedificar las murallas, y llega a un punto donde ellos celebran. Y en el verso 10 dice que les dijo: vayan y coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Oiga la instrucción sobre la decisión personal: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Uno decide si se entristece o se goza. Yo no sé si usted alguna vez ha usado esta frase o ha oído a alguien decirla: es que ahorita tengo sentimientos encontrados. Es porque tiene razones por las cuales gozarse, pero hay otra razón por la cual sentirse triste. Y al final usted va a actuar de acuerdo a lo que usted decida. ¿Qué es lo que pesa más? Entonces usted tiene problemas. Ok, usted puede arrastrar los pies de aquí para su casa de regreso. Es su decisión. Usted puede caminar con la cabeza agachada todo el mes si quiere. O usted puede levantar la cabeza y recordar: el Señor es quien me hace caminar erguido.
O usted puede reaccionar y decir, lo más importante de esta vida es que Dios me ha perdonado. Y David escribió, bienaventurado el varón a quien tú no inculpas de pecado. Lo demás sale sobrando. Pero mi salvación, mi comunión con Dios está garantizada, está asegurada y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Entonces es una decisión. Una decisión que depende mucho de nuestro mundo interior, de cómo estamos adentro y de nuestra percepción de lo que está afuera. Porque dos personas pueden enfrentar el mismo problema de una manera diferente. Lo que va a hacer la diferencia es cómo estamos interiormente. Le pongo un ejemplo. Despiden a un creyente y despiden a un inconverso. El creyente se va triste y el inconverso se va contento. Debería ser al revés, ¿verdad? Porque el creyente tiene esperanza, el creyente dice, Dios puede decir, Dios tiene algo mejor para mí, pero el inconverso no sabe ahora qué va a hacer, pero a veces es al revés. El inconverso se va con gozo, no, si yo no querían estar aquí, dice, contento me voy. Y el creyente bien triste, como que no tuviera esperanza, porque al final es una decisión personal. Entonces vea que Nehemías les dice, no se entristezcan. Así que esta noche les digo en el nombre del Señor, ya no esté triste, hermano. Dígale al que esté a la par suya ahí, ¿sí? Háblele, dígale. Ahí más a la izquierda, más a la derecha, a los dos lados. Dígale al que está a la par suya. No me muevo si no veo que vayan en caso. Ah, no me están haciendo caso. No veo ahí, hermano. Allá ve. Aquí estoy mirando, ve. No esté triste. Ahora, profundice un poquito en la palabra. Mire lo que dice. El gozo del Señor es su fuerza. ¿Sabe qué pasa cuando usted se goza? Hay una fuerza espiritual en su interior. Hay vida de Dios en usted cuando hay gozo. Pero cuando usted anda triste porque decidió andar triste, usted anda en muerte. Así que usted anda cargando muerte. Usted anda cargando debilidad. Usted anda como cuando David en su pecado dice, mis huesos se secaron. Cuando usted anda triste, usted no está disfrutando la vida, usted se está perdiendo el hoy por lo que tiene temor que va a suceder o por lo que pasó que usted ya no puede cambiar. Entonces vea cómo el diablo nos roba el gozo, cómo el diablo nos roba la paz, cómo el diablo nos roba la esperanza, nos roba la expectativa. Lo que ya pasó usted no lo puede cambiar. Y lo que esté en el futuro Dios lo puede cambiar, así que viva con esperanza. Viva su presente con gozo, pero es una decisión. Yo no lo puedo empujar a que tenga gozo, no lo puedo forzar, yo no puedo convencerlo, sino que es su decisión. Nehemías les dijo, vayan, compartan comida con el que no tiene, disfruten, deleítense porque ahora tenemos paz, tenemos seguridad, las murallas han sido reedificadas, podemos habitar juntos como pueblo de Dios y no estén tristes, porque el gozo de Dios es vuestra fuerza. Mientras usted viva con gozo, el poder de Dios, la vida de Dios va a estar manifestándose dentro de usted. Pero cuando usted decide vivir en tristeza, no solamente está negando la efectividad de las promesas de Dios, no solamente está ignorando la presencia de Dios, sino que camina en muerte, camina sin libertad, camina sin propósito. Y usted está dándole mucho lugar al diablo para que él determine su existencia. Entonces enfoquémonos esta noche en responder una sola pregunta. ¿Cómo puede un cristiano tener gozo siempre, dado que eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses 5:16? Estad siempre gozosos. ¿Cómo puedo yo tener gozo si estoy en el pleno mediodía y un gran tráfico y me estoy asando en ese carro sin aire acondicionado? ¿Cómo puedo yo tener gozo si he tenido una mala quincena, un mal mes en el negocio y ni sé ni cómo voy a salir? ¿Cómo puedo tener gozo cuando hay problemas o dificultades de todo tipo? Hay por lo menos 3 bases en la Biblia que nos ayudan a que nos reenfoquemos y que sepamos que sí es posible tener gozo siempre. Porque mire, Dios nunca nos va a decir que hagamos algo que no podemos. Sepa eso. Si Dios nos dice que hagamos algo es porque Él sabe que nosotros podemos o porque Él nos va a ayudar a que podamos. Entonces, siempre que usted encuentre un mandamiento en la Biblia, no diga no puedo. Porque Dios le va a ayudar a que sí sea posible cuando usted no puede. Y por eso Pablo llegó a esa conclusión de su experiencia personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Así que usted puede vivir con gozo todos los días. Usted puede tomar la decisión de gozarse todos los días. ¿Cómo? Mirando las cosas que no se ven. No caminando por vista, sino por fe. Y por eso es que hay que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Ahora, número uno, para vivir con gozo siempre, razón número uno para tener gozo todos los días de nuestra vida, es por la salvación. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos están seguros de que son salvos? Si se mueren, ¿lo reciben los ángeles? ¿O abren sus ojos allá con el rico? No, aleluya, hermano, no, aleluya, no, aleluya. No, aleluya. ¿Por qué el creyente puede tener gozo siempre? Si está seguro de su salvación. Ahora, si no está seguro, usted siga arrastrando las chancletas, hermano. Si no está seguro de la salvación, que es lo más grande, lo más glorioso y lo mejor que usted puede alcanzar en esta vida, entonces tiene razón para estar triste, para estar atribulado y angustiado. Porque en ese sentido la palabra dice: ¿qué dará el hombre a Dios por su alma? Y el Señor Jesús mismo dijo de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Pero si usted sabe, está seguro, está persuadido, está convencido de que Jesús murió por sus pecados, que usted ha nacido de nuevo, que usted es un hijo, una hija de Dios, y que su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted tiene razón para tener gozo. Jesús dijo eso en Lucas 10:20, cuando los discípulos regresaron contentos por la autoridad que tenían. Jesús les dice: no se regocijen por eso, regocíjense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que todos los días, hermanos, regocíjese si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si todavía no está inscrito en el libro de la vida, siga así de triste como la cara que tienen algunos. Pero si ya está inscrito en el libro de la vida, gócese como algunos están gozando ahorita. Gócese porque la salvación ha sido comprada, ha sido pagada por el Señor. Ahora, estas bases bíblicas pueden ayudarnos. Isaías 35, verso 10 dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermano, cuando usted camina, la tristeza y el gemido tendrían que huir. Pero a veces a los cristianos la tristeza y el gemido los andan abrazando. Son sus compañeros. Ahora, ¿por qué se pueden gozar los redimidos? Por la redención. ¿Por qué es que los redimidos van a venir con alegría y con gozo perpetuo? Por la redención. O sea, por la liberación, pues, por el rescate. Nos está hablando de la salvación, estamos en el mismo punto todavía. Es por la salvación. Si usted es salvo, ponga eso en un lado de la balanza y ponga todo lo demás, lo peor que le pueda pasar en este mundo al otro lado. Y la salvación siempre va a pesar más. Pablo, midiendo las cosas de esa manera, llegó a esta conclusión, que no se puede comparar esta leve tribulación con el eterno peso de gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Pero para esto hay que estar como conscientes, como despiertos espiritualmente a esa realidad de que la salvación es algo que ya fue consumado, que es un hecho. Imaginémonos al ladrón que se arrepintió y le pidió al Señor que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y el Señor le responde: mira, no es necesario que me acuerde de ti cuando yo regrese en mi reino. Hoy te doy mi palabra. Vas a estar conmigo en el paraíso. En ese momento se da una separación, pero abismal, entre un ladrón y el otro. Ya no están separados porque Jesús está en medio de ellos. Están separados porque su eternidad fue cambiada en un instante. Los dos iban para el mismo destino. Pero el reconocimiento de Jesús como Señor y la fe que este hombre expresó en que Jesús era el Rey, cambió su eternidad en un instante. Unos segundos atrás él iba a la condenación eterna. Pero en este punto de la historia, este hombre ha cambiado su eternidad por causa de reconocer el señorío de Cristo, por reconocer que Jesús es el Rey que pronto volverá. Entonces yo me imagino, y usted puede meterse un poquito en la película de la historia, en que cuando este ladrón
escucha esas palabras de parte de nuestro Señor, su espíritu tiene que haber sido impactado. Si él pudo tener la sensibilidad para hablar con el Señor y decirle, acuérdate de mí. Cuando él recibe la respuesta de parte del Señor, su espíritu tuvo que haber sido ministrado. Y tuvo que haber un cambio en su interior. Y yo me imagino que ese ladrón tiene que haber muerto con gozo, hermano. Con el gozo de la expectativa de la vida eterna. Y cuando ese ladrón murió, algo de lo cual no mucho se predica, ¿verdad? Cuando ese ladrón murió, ese ladrón se fue para el seno de Abraham. Pero el otro se fue a hacerle compañía al rico. Entonces yo pienso, este ladrón debe haber tenido un momento donde en su interior fue ministrado por las palabras del Señor, por causa de la salvación que le estaba siendo asegurada. Y es que esta es una verdad que viene desde el Antiguo Testamento. Salmo 51, verso 12, creo que David quien escribió este salmo cuando él, habiendo pecado, habiendo escondido su pecado de adulterio y del asesinato, él lo mantuvo escondido. Y él pensó que eso se iba a quedar de esa manera, pero él estaba sufriendo en lo interior. Y él narra su experiencia diciendo que mientras él cayó envejecieron sus huesos. Él habla acerca de sentirse abatido, de sentirse humillado. Pero cuando él confiesa su pecado, él no solamente es perdonado, él es restaurado. Pero en este punto, él está en esa transición entre la tristeza que tiene por el pecado y moviéndose hacia el perdón por medio de la confesión y por medio de apoyarse en Dios y en su misericordia. Entonces vea la expresión que está registrada. Salmo 51, verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces apliquémoslo en nuestra vida y que esto sea como una generalización para la vida de todo creyente. David, al haber pecado, se había alejado de Dios, había perdido su comunión con Dios y él estaba experimentando la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre va a traer muerte y esa muerte muchas veces comienza con alejarse de Dios, alejarse de la palabra, ya no tener libertad de orar, ni mucho menos de adorar a Dios. Pero luego va acrecentándose hasta el punto en que se puede ir haciendo literal. Estoy muriendo en lo secreto, nadie lo sabe, pero estoy muriendo. Y David estaba en esa condición. Hasta el punto que él había perdido el gozo de la salvación porque él sabía que siendo un homicida y un adúltero, él no estaba en comunión con Dios. Entonces él está confesando su pecado y conecta su condición de pecado con la muerte, pero preste atención en el lado positivo. Conecta la salvación con el gozo. Y esto es lo que usted tiene que aprender, que la salvación y el gozo van juntos. Si usted es salvo, usted tiene que tener gozo. Pero eso es algo en lo que usted se enfoca a propósito. Yo les he contado que hace muchos años una niña que ya se casó, estaba sentada en la grada, estaba llorando, pero estaba llorando desconsolada. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y de tanto llanto que tenía, que no me podía ni hablar, me senté a la par de ella en la grada. Y yo estaba tratando de consolarla, pero ella no me escuchaba. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te sucedió? Pensé que se había golpeado, algo grave le había sucedido. Cuando al final pudo hablar, después de un gran suspiro, me dijo que había perdido 25 centavos. Pero una llorada, hermano, de ratos. Y a mí no se me olvida ese ejemplo porque, mire, muchas veces nosotros andamos llorando por cosas que no valen la pena. Y no estamos gozosos por lo que Jesús compró para nosotros en la cruz. Y estamos tan enfocados en los 100 pesos. Estamos tan enfocados en el reloj que compramos y no sirvió. Estamos enfocados en que el teléfono se nos quebró y había ahorrado 3 meses para comprarlo. Y la salvación que Jesús nos ha dado. No, esa ahí está, pero es que ahorita mi teléfono, yo quiero otro teléfono y ahora quiero uno mejor. Imagínense cómo somos de ingratos y nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en lo que no tiene valor. Ahora, David entonces nos hace ver un enfoque espiritual y conecta el gozo con la salvación y entonces yo descubro este principio.
La salvación produce gozo, pero produce gozo en aquellos que están conscientes de esa realidad. Es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a un punto, él comenzó creyendo, pero él llega a un punto de experiencia personal donde dice, estoy persuadido, o sea, estoy convencido, estoy seguro. Cuando usted llega al punto de estar seguro que usted es salvo, usted puede tener gozo en cualquier situación. Está en el hospital como el hermano Chemita, que a cada rato iba al hospital, pero tiene gozo y está hablando de Cristo y está hablando de salvación. ¿Amén? Está emproblemado, está con necesidades o dificultades, como un hermano que vivía aquí en el volcán de San Marcos, allá al otro lado por la colonia Santa Fe. Tenía problemas y dificultades y él siempre dándole ánimo a la mujer. Dios nos va a ayudar, tener fe, ya vas a ver que Dios nos va a bendecir. Y siempre vivía con aquella esperanza. Y la mujer estaba todo el tiempo como quejándose y lamentándose de lo que no tenía. Él contaba sus experiencias de caminar con esa esperanza en el Señor. Uno de los casos que él comentaba es que se habían quedado sin gas y él no tenía dinero. Y la señora le dice, vale, nos quedamos sin gas, ¿y hoy qué vas a hacer? Le dice, porque ella no era cristiana prácticamente. ¿Y hoy qué vas a hacer? Le decía. No te preocupes, le decía, yo no voy a hacer nada, pero Dios va a hacer algo, le decía. Ya voy a ir a orar, le dice. Ya voy a ir a orar, le dice la mujer. Comprar el gas, anda a ver dónde conseguí pisto. Y el hombre se va a orar y al rato aparece una señora diciéndole que si no se quiere gastar un poquito de gas que tiene en el tambo, imagínese usted. Unas cosas que le pasaban así, pero tremendas. Y entonces él le podía decir a la mujer, ¿qué me decías? ¿Que Dios qué le decía? En otra ocasión dice de que estaban despistados, sin dinero. Él trabajaba como albañil y no tenían dinero para nada. Y la esposa igual, ¿verdad? ¿Y hoy qué vamos a comer? ¿Y hoy qué vamos a hacer? Porque hoy si no hay nada de nada, le decía. Ya vamos a ver qué va a hacer Dios. Ya vamos a hacer qué va a hacer Dios, le decía la señora, siempre enojada. Y él siempre con gozo y con expectativa. A orar, ¿verdad? A orar. Allá, como ya llegándose casi la 1 de la tarde, aparece el papá con su pollo del Super Selecto, un pollo rostizado. Hijo, fíjate que aquí te traigo un pollo. Y entonces la mujer podía ver que este hombre estaba dependiendo de Dios y como que bien tranquilo en la vida y ella todo el tiempo abatida. Pero ella no llegaba y no llegó al menos al tiempo que él estuvo aquí con nosotros a entender que Dios obra a favor de los que en Él confían. Pero él vivía así. Por cierto, pasó por ahí hace como unos 2 meses el hermano Julio saludándome, contándome que vive allá por Oriente. Y es el asunto, cuando usted sabe, hermano, que Dios está de su lado, usted puede seguir adelante. Y en este punto en particular, la salvación, primera razón para tener gozo siempre. Segunda razón, es la palabra de Dios. Pero obviamente, así como la primera es estar consciente que soy salvo, la segunda tendría que ser permanecer en la palabra, porque la palabra produce gozo. Ahora, cuando usted no permanece en la palabra, usted no entiende la palabra, no conoce ni la voluntad de Dios ni las promesas. Entonces, ¿cómo la palabra le va a producir gozo? Y esta es una de las razones por las cuales hay muchos creyentes sin gozo, porque no tienen la razón dentro para poder gozarse. No tienen la promesa, no conocen la voluntad de Dios, no tienen dentro de ellos la revelación. En Mateo 13:20 es nuestro Señor Jesús quien conecta la palabra con el gozo. Mateo 13:20 dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La palabra es causa de gozo, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios y la palabra nos revela las promesas de Dios. Yo en lo particular, cuando yo encuentro promesas de Dios, yo me gozo, hermano. Incluso cuando yo encuentro mandamientos que tienen promesa, me gozo de pensar, o sea que si vivo haciendo este mandamiento, Dios va a hacer esto en mi vida. Y entonces puedo gozarme. Uno de los ejemplos más excelentes es, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son las peticiones de su corazón. No son sus peticiones que usted está expresando abiertamente, las prioridades, por aquello en lo que usted está enfocado. No, son de su corazón. Pero por causa de deleitarse en el Señor, sus peticiones van a ser concedidas. Entonces, cuando yo encuentro en la palabra mandamientos que están conectados con promesa, yo encuentro
lineamientos que van a bendecir mi vida y puedo gozarme con la expectativa de que esto sea una realidad en mi vida. Entonces es simple. Si usted es un creyente que acostumbra a alimentarse con la palabra y conoce la voluntad de Dios y conoce las promesas de Dios y sigue descubriendo las promesas de Dios, a usted le va a pasar lo que a David. Salmo 119. Me regocijo en tu palabra como quien descubre muchos despojos, o como quien haya muchos despojos. Ahora, con la palabra de Dios, hermano, si usted realmente tiene el corazón correcto y depende de Dios, usted siempre va a encontrar razones para gozarse. Usted puede encontrarse, y a lo mejor esto le ha pasado a todos sin excepción de los que estamos aquí, se han encontrado una cartera y no tenía nada. Pero cuando nomás la vio y la encontró, usted tenía la esperanza que hubiera un par de billetes adentro. Pero cuando la abrió, ya alguien más la había abierto y no tenía nada. Pero la primera impresión es de gozo. Y hasta se hace el disimulado ahí para poder ir acercándose. Y no tiene nada. Pero yo le aseguro, hermano, que con la palabra no le va a suceder eso. Cuando usted abra la palabra, usted va a encontrar razones para gozarse. Así que le animo a que abra la palabra. Ahí deje la cartera, no tiene nada. No le haga caso a la próxima cartera que vea en el suelo. Total que solo el DUI va a tener ahí. Pero a la palabra préstele atención, porque cada vez que la abra, usted va a encontrar razones para gozarse. Hay una relación entonces entre la palabra y el gozo, y nuestro Señor Jesús habló de ello. Pero también en el Salmo 119 que le mencioné que se atribuye a David, dice en el verso 11: por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿De qué está hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que le produce gozo en el corazón? ¿Qué es lo que dice la frase ahí? ¿De qué está hablando? Lo leo de nuevo. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿De qué está hablando? Tus testimonios, tus mandamientos, la palabra, la revelación de la voluntad de Dios, tus testimonios, los registros de cómo Dios ha obrado en otros tiempos, tus testimonios, la historia de cómo Dios ha ayudado a su pueblo, cómo Dios ha sustentado a los que esperan en Él, cómo Él se ha manifestado en la vida de los que oran, de los que le temen, de los que esperan en su misericordia, de los que caminan en obediencia. Préstele atención a la declaración, hermano. Por herencia he tomado tus testimonios para siempre. David está diciendo, valoro tu palabra tanto como que si esa fuera la herencia que tú me has dejado. Valoro el registro de la palabra, donde nos muestras cómo tú has obrado a favor de otros, donde nos revelas tu voluntad, donde nos muestras tus mandamientos, y lo valoro de una manera continua, permanente, porque ellos son el gozo de mi corazón. Hermano, yo le sugeriría de que usted aprenda a leer la Biblia de esta manera. Lea la Biblia, pero tenga una libreta de notas. Y donde usted encuentre promesas, escríbalas. Saque esas promesas. Y si está atado a un mandamiento, pues conecte toda la idea completamente. Porque cuando usted desconoce la voluntad de Dios, usted no sabe tras qué ir. Usted no sabe qué puede recibir. Pero cuando usted conoce el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, cuando usted conoce la voluntad de Dios, entonces usted puede gozarse, porque puede vivir con la expectativa de que eso va a ser una realidad en su vida. Esa es la gran diferencia entonces entre un creyente que toma la determinación de llenarse de la palabra. El apóstol Pablo dice que mora en nosotros, que abunde en nosotros la palabra de Dios. Pero no es una instrucción así simplemente como un estilo de vida religioso, que memoricemos Biblia, que aprendamos versículos bíblicos solamente como por acumular conocimiento. No.
La forma en que David lo toma es una manera práctica. Él está considerando que la palabra de Dios la valora como que si fuera una herencia. Y toda herencia tiene valor. Siempre que se habla de herencia, se habla de algo que tiene un valor. Es una posesión. Puede ser una propiedad, pueden ser finanzas, pueden ser recursos. Entonces, él nos está mostrando a través de su experiencia personal que él tomó la determinación perpetuamente o continuamente de considerar la palabra de Dios como una herencia, y él menciona que la razón es porque son el gozo de su corazón. Así que, ante la instrucción dada en 1 Tesalonicenses 5:16 de estar siempre gozosos, tenemos que la primera razón es por la salvación. Si es que somos salvos, podríamos estar gozosos siempre. Y la segunda razón es la palabra. Si permanecemos en la palabra y conocemos las promesas y la voluntad de Dios, entonces vamos a tener razones para gozarnos. La tercera razón es por la presencia de Dios. Llegar a estar conscientes, hermano, de que la presencia de Dios está en nosotros. Porque la presencia misma de Dios es causa de gozo. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. El fruto del Espíritu es. O sea que eso lo produce el Espíritu en nosotros. Usted no lo puede producir. Es el fruto del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo en el creyente le ayuda a vivir en paz cuando otros no tienen paz. Le ayuda a vivir con gozo cuando otros están entristecidos, con luto. Porque de hecho el Señor Jesús enseña de que la unción estaba sobre él para poder traer libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para cambiar la condición de los enlutados, según Isaías, para ordenar que a los que tenían espíritu angustiado se les diera óleo de gozo, manto de alegría. Dios viene para cambiar nuestra vida. Pero muchas veces vivimos como creyentes por años, como que si lo que Dios ha hecho es poca cosa, porque no entendemos la salvación. Y no hemos llegado al punto de asimilar la realidad de la salvación. Y porque no conocemos las promesas. O no hemos llegado a la convicción de que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y entonces pensamos de que esas promesas que están ahí no son para nosotros. Pero número 3, no tenemos gozo porque no estamos realmente conscientes, o esa es la realidad, no tenemos la presencia de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que puede producir gozo en un creyente. Ahora, así como el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es Dios por su Espíritu Santo que le hace saber a usted que usted ha sido adoptado, que usted ha sido perdonado, que usted es un hijo de Dios. Y por eso usted tiene la libertad de invocarle y decirle Padre, Abba Padre. Es por el Espíritu. Entonces, es por el mismo Espíritu que usted se despierta en la mañana lleno de gozo. Y lo que hay en su mente es alabanza. Ahora, si usted se despierta en la mañana y no tiene gozo, y lo que hay en su espíritu es angustia, tírese de rodillas, hermano. Porque mire, es una gran bendición el poder despertarse, estar consciente y saber, usted es un hijo de Dios. Usted ha sido salvado por la gracia de Dios. Usted tiene promesas de parte de Dios. Y que la presencia de Dios está en usted, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Es lo que dice la palabra. Es una gran bendición, es un estilo de vida totalmente diferente. El que usted puede experimentar el gozo de la salvación, de la expectativa de cumplimiento de promesas en su vida, y el gozo causado por el Espíritu Santo mismo que está dentro de usted. Es mi deseo que todos los que están aquí reunidos pudieran testificar, compartir con otros que han experimentado, que experimentan, que hay días que andan llenos de gozo y no saben ni por qué, pero ese por qué es la presencia de Dios en sus vidas. Y que aunque hayan problemas y situaciones a su alrededor que están fuera de su control, usted tiene gozo. Tiene el gozo de Dios, que es su fortaleza. Entonces esto está ligado con la presencia de Dios en nosotros. Esto está conectado con ser ciudadanos del reino. El apóstol Pablo escribe bajo ese enfoque. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Ciudadanos celestiales.
Pablo también dice que nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham y que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, todas esas promesas y ese conocimiento de la palabra de Dios, unido a la salvación que ya fue efectuada, sumado a la presencia de Dios en nosotros, ¿qué debe de causar? Que el creyente debe vivir en gozo. Ahora, ¿qué es lo único que puede afectar su gozo? Que usted sigue mirando lo natural. Ya es salvo, tiene promesas y tiene la presencia de Dios y anda arrastrando los pies. Algo anda mal. Reacciona esta noche. Porque el verdadero creyente le va a dar testimonio al mundo de que es un creyente con su estilo de vida. Y parte de mantener buena la manera de vivir y que usted mantiene la actitud correcta. De modo que la gente pueda ver que usted tiene gozo aún en medio de los problemas. Y eso lo cubre la palabra de Dios. ¿Por qué lo cubre? Porque sobre la base de estas tres cosas, la salvación, las promesas y la presencia de Dios, nosotros somos llamados a vivir de otra manera, pero es un estilo de vida de fe. Pablo escribe en Romanos capítulo 14, verso 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted está en el reino, usted camina en justicia porque ha sido perdonado. Usted tiene paz para con Dios porque ha sido justificado. Y usted tiene el gozo de la salvación. Entonces, el ser ciudadano celestial, el que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, el que todas las promesas son sí y amén para nosotros, y el que estemos unidos a Dios por su Espíritu Santo, son tres bases para cambiar nuestra manera de comportarnos. Pero recuerde, al final es su decisión. Hay una fotografía por ahí. Hay un niño que ganó el primer lugar de una competencia y está con su trofeo con una cara toda aturrada. Y está otro que ganó el tercer lugar y está con una gran sonrisota y levantando así la copa. Así tiene que estar usted, aunque esté en tercer lugar donde sea. Viva con gozo porque ya es salvo. Viva con gozo porque hay promesas. Y viva con gozo porque está unido al Señor. Esa es la realidad a la cual somos llamados. De manera que aún en las tribulaciones podríamos tener gozo. Ya no digamos al disfrutar las bendiciones. En Hechos capítulo 5, verso 41 se nos habla de los apóstoles que los apalearon, los azotaron, los metieron a la cárcel. Y cuando ellos salieron de la presencia del concilio, Hechos 5, 41, ellos venían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los presos pueden salir con gozo cuando la condena se les ha reducido. Los presos pueden salir con gozo cuando les dieron su carta de libertad. Pero ellos no estaban gozosos porque estaban libres. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué estaban gozosos? Por haber sido tenidos por dignos de padecer. Imagínense, es que estos estaban locos, hermano. Pablo dice, tolérenme un poco de locura. A nosotros nos hace falta un poco de locura por Cristo. Pablo ya la tenía y dice, toleradme un poco de locura. Estos estaban locos, hermano. Gozosos porque los habían azotado. Gozosos porque los habían metido a la cárcel. Pero es que ellos estaban conectando el padecimiento con su identificación con su Señor. Ellos estaban pero claramente ubicados y entendían que lo que estaban padeciendo era porque ellos los conectaban con su Salvador. Y lo estaban haciendo para detenerlos, para desviarlos de su fe. Porque ya les habían prohibido que predicaran en el nombre del Señor. Y fue cuando Pedro se para y le dice, miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos se paran en una actitud firme y de carácter. Pero qué bueno, hermano, que el registro queda ahí para nosotros, para poder verlo como un ejemplo. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Y uno de estos fue Pedro. Y Pedro también habla acerca de que no nos sorprendamos cuando algún fuego de prueba venga sobre nosotros como que si es algo extraño, sino que tenemos que gozarnos, dice.
Ahora, porque usted se puede gozar en la prueba, si usted tiene esperanza. Porque usted se puede gozar en la prueba, porque usted sabe que es el enemigo tratando de detenerlo, pero es el tiempo de un milagro. Porque usted sabe que el enemigo va a tratar de estorbarlo, pero es el tiempo en que Dios puede manifestarse. Es el tiempo del cumplimiento de una palabra de Dios, de una promesa de Dios. Usted puede retener el gozo aún en las tribulaciones, pero ese es un acto de fe. Mire, la gente en el mundo que no tiene esperanza, ni su confianza puesta en Dios, se preocupan. Ni han pasado las cosas malas y ya lo dan por hecho. Medio sienten ahí algún síntoma sobre alguna enfermedad. Es que eso me va a dar, yo ya, ay, me muero, ay, siento aquí. Y se lo agarran. Y no les ha llegado nada. Viven así como con esa expectativa hacia lo malo. Pues el creyente tiene que vivir con la expectativa hacia lo bueno, hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vivir con gozo en medio de las tribulaciones, hermano, es como el nivel más elevado. En Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces dice aquí el apóstol Santiago, o sea que Pablo habla lo mismo que Pedro y habla lo mismo que Santiago. Y habla lo mismo que el Señor Jesús. Él dijo que se gozaran cuando los persiguieran y los echaran en la cárcel, porque así habían padecido los profetas. O sea que Jesús enseña esa doctrina de gozarse en el padecimiento. Pablo la repite, Pedro también y Santiago también. ¿Cuántos testigos más quieres? Y con 2 o 3 consta todo asunto. Y conmigo 5. Gozarse en las tribulaciones es posible. ¿Por qué? Por la salvación, por las promesas y por la presencia de Dios en su vida. Entonces Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea que mire, hermano, usted ahorita mismo haga un inventario. Y que sea así la regla y la práctica del ejercicio espiritual que vamos a hacer ahora. El que esté más atribulado, que se ponga más gozoso. Y el que esté medio atribulado, ahí tranquilo, poquito de gozo, poquitos, una sonrisita nomás. Pero el que de veras esté angustiado, el que de veras siente que el mundo se le vino encima, que siente que el diablo lo anda persiguiendo todos los días, y que el príncipe de Persia y todos los príncipes andan detrás, ese sí, gócese, mientras más grande sea la prueba. Suena absurdo, ¿verdad? Suena ridículo. Pero el asunto es entender, hermano, que en la medida que el problema es de grande, en esa medida es de grande el milagro. Y yo creo que muchas veces nosotros nos perdemos el milagro, no solamente por la falta de oración, sino a veces por la falta de expectativa. Y a veces por la falta de gozo. Y a veces por la falta de perseverancia. Ya el milagro está a punto de suceder y entonces dejamos de orar. Dejamos de confesar la palabra. Dejamos de esperar la manifestación de Dios a favor nuestro. Pero si nosotros nos basamos esta noche sobre estos 3 fundamentos, la salvación, las promesas y la presencia de Dios en mí, tenemos suficientes razones para gozarnos, aunque haya pérdida de todo. El asunto es que es fácil decirlo, es fácil predicarlo. Pero ya estar en la situación negativa de pérdida, de luto, de enfermedad, de dolor, ahí es donde se necesita que la palabra esté adentro, para que usted siga con gozo, sabiendo que el Dios de los cielos se va a manifestar en su vida y que Él va a terminar la obra que ha comenzado en usted. Ahora Pablo lo entendió, y como tenemos testigos en la Biblia, y de eso se trata el registro bíblico, porque las cosas que están escritas para nuestro beneficio han sido escritas. Entonces nosotros podemos saber que si es posible, otros lo lograron, entonces también nosotros podemos lograrlo. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 6, verso 10, que nosotros podemos vivir como entristecidos, aunque él habla de su experiencia personal, como entristecidos, más siempre gozosos, dice. ¿Y cómo es que Pablo tenía gozo siempre? Lo metían en la cárcel, quedaba en un naufragio, lo apedrearon, lo apaleaban. Él habla acerca de ser azotado varias veces, de ser perseguido, de estar en ayunos, de estar en desvelos. Pablo habla de padecimientos, pero él, cuando él da su testimonio,
de su vida como apóstol, él dice que aparentemente viven como entristecidos porque tienen suficientes razones para estar tristes, pero están siempre gozosos. Están como pobres. No está acumulando riqueza, siendo el dueño de una hacienda, contando cuántas cabezas de ganado tiene, pero él está enriqueciendo a muchos. Él está como que no tiene nada, pero en realidad lo posee todo. Entonces aquí es la realidad temporal contra la realidad espiritual. Si es suya la realidad espiritual de la salvación y de las promesas y de la presencia de Dios, usted tiene suficientes razones para vivir con gozo siempre. Si eso no es realidad en su vida, entonces usted tiene razones para estar triste. Usted tiene suficientes razones para cantar la alabanza. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino. Pero si usted ha experimentado la realidad de lo que estamos hablando, entonces puede ser una realidad en su vida. Filipenses capítulo 4, verso 4. La Biblia nos habla de esto como parte del estilo de vida de los creyentes. De manera que el diablo, aunque pueda traer los padecimientos, obstáculos y situaciones adversas en la vida del creyente, el verdadero creyente va a permanecer firme, confiado, dependiendo de Dios y en otro nivel de vida. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí, que es la instrucción final? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La instrucción con la que comenzamos: estad siempre gozosos, pero ahora enfatizada: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Entonces resumimos: si la experiencia del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, si la experiencia del respaldo de Dios, sus bendiciones, su gracia, su respuesta ante nuestro clamor son causa de satisfacción, de gozo en nuestra vida, y entonces podemos vivir en gozo cuando experimentamos la bondad, el beneficio, también tenemos que aplicar que en el otro lado de la moneda, cuando hay dificultades, todavía podemos vivir con gozo, porque tenemos la expectativa de experimentar el favor y el poder de Dios en nuestra vida. Podemos tener gozo porque tenemos esperanza. Podemos tener gozo porque tenemos las promesas de Dios y conocemos la voluntad de Dios. Podemos tener gozo en la tribulación porque no estamos solos. Él ha dicho: con Él estaré yo en la angustia. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Podemos tener gozo porque es bienaventurado el hombre que tiene en Él sus fuerzas, porque atravesando el desierto lo va a convertir en estanque de agua. Es una vida espiritual, es una decisión, y depende mucho de estar consciente de quiénes somos y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el llenarnos de la palabra nos ayuda a establecernos, a afirmarnos. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche una vez más enfocarnos en tu obra, en tu voluntad, en tu poder, y recibir esta instrucción, Señor, que nosotros aún podemos dar testimonio sin palabras, mostrando que tenemos el gozo de la salvación, el gozo de tu presencia, el gozo de la expectativa de que tus promesas se van a cumplir, de manera que aún en las tribulaciones podamos gozarnos en ti, alabarte, bendecir tu nombre, sabiendo que nuestra vida está en tus manos. Padre, gracias por tu obra, gracias por mostrar tu misericordia, gracias por revelarte a nuestra vida, gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús nos acercamos con libertad para bendecirte y darte la gloria. Y toda la iglesia dice: donde mi palabra sea su alimento, allí tiene